Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 4 de marzo del año 2022. Hoy saludando a quienes nos acompañan, voy por orden alfabético. Alejandro, Aval, buen día. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Por qué decís no, Juan? Que no te oye. Juan dice que no. Juan dice que no me escucha, pero Alejandro sí. Opa. Yo también. Gonzalo, ¿me escucha? Tenemos entonces algún detalle en la comunicación con Juan. Juan es otro de los integrantes de la mesa. Lo saludo. 1, 2, 3, probando. Sí, ahora sí lo bien. escucho. Bueno, vuelvo al saludo entonces. Buen día, Emiliano. Buen día, Teresa, Gonzalo, Juan y audiencia. Bueno, Gonzalo, ¿todo bien? Todo bien, relativamente. Estoy esperando noticias. Por eso, sí. De la audiencia. Ya tengo algunos mensajes, después te los paso. Y bueno, a Juan Grompore bien, ahora con la comunicación restablecida. No también, ¿eh? ¿Por qué? No también. Bueno, ayer dudé muchísimo de si podía participar. También me hice un análisis de COVID, me dio negativo, pero todavía no me siento nada bien. Mirá, estaremos atentos a eso entonces. Te agradecemos el esfuerzo igual por participar en esas condiciones. Y por último... No sabía que lo de las golondrinas te afectaba tanto. Me parece que no está de humor para ese tipo de chistes. Bueno, y el último saludo es para quien hoy participa como invitada, ya lo ha hecho en otras ocasiones, Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gran saludo a la audiencia y como siempre un placer estar acá. Me siento solidaria con Juan, no me hice análisis porque soy alérgica, pero sí, estos cambios de temperatura, de clima y todo lo más me parece que tienen más que ver que el COVID en alguno de nosotros y nosotras por lo menos. Puede ser, y sí. Con respecto a las golondrinas, Gonzalo, acá la semana pasada creo que vi las últimas, porque había muchas y ahora... No he visto esta última semana. No me entristezcas. Mirá, tengo que... Gonzalo, tendrías que tener un balcón para que se posen las golondrinas en tu balcón y ahí podés decir con certeza si están o no están, caramba. Pero no tenés balcón, tenés altillo nomás. Y ahí no hay. Dentro de un rato te paso la cantidad de reportes que han llegado, Gonzalo. Los oyentes están muy solidarios en esta materia. Pero antes de eso vamos al primer tema. Vamos a ocuparnos de lo que teníamos previsto en el primer lugar de esta agenda. El miércoles, durante su discurso ante la Asamblea General, el presidente Luis Lacalle Pou se comprometió a convocar a todos los partidos políticos para trabajar en un proyecto que permita inaugurar en 2030 un nuevo hospital de clínicas. Les quiero contar algo que se hizo público. Hace unos meses, con el rector de la universidad, conversamos acerca de algo que no es nuevo. Y en el 2030 va a ser aniversario de nuestra primera constitución. Y nos pareció una buena oportunidad para convocar a todos los uruguayos. Fíjense que de aquí al 2030 van a pasar 2 presidencias. Pero empezar ahora en temas que nos unen y sobre los cuales todos estamos de acuerdo. La Universidad de la República, a través de su rector, nos ha dado el visto bueno para avanzar en estas conversaciones. Y obviamente que vamos a convocar a todos los partidos políticos para tratar de tener un nuevo hospital de clínicas de regalo por el aniversario de la Constitución de 1830. Estimados, ¿qué dicen ustedes en la tertulia? ¿Cómo observaron este anuncio del presidente? Juan, te damos a ti la palabra en primer lugar. Bien, yo creo que no se trata de hacer un nuevo hospital, se trata del futuro de la universidad. Es decir, que la Universidad de la República ya hizo 2 de las grandes reformas importantes del siglo XX. La creación de los 3 grados universitarios, es decir, de los grados intermedios y de maestría y doctorado, y la currícula basada en créditos. Pero le faltan 2 reformas más. Una es la actualización de la ley orgánica, que es de 1958, y es un tema que
la universidad ha venido intentando tratar y con grandes dificultades. Pero hay otra cosa que es mucho más importante, más cara y de más largo aliento, que es la creación de un campus universitario. Es decir, la universidad del siglo XX, de fines del siglo XX, no puede existir sin un campus universitario en donde todas las universidades, todos los institutos estén cerca, porque es lo que permite la intercomunicación entre las distintas áreas y lo que permite crear carreras intermedias y lo que permite hacer una cantidad de cosas que en una universidad dispersa a lo largo de kilómetros en una ciudad no se pueden hacer. Por ejemplo, pensemos que hay dos institutos de matemática, un instituto de matemáticas en la Facultad de Ciencias y otro instituto de matemáticas en la Facultad de Ingeniería, separados por hora y media de viaje, de modo que es imposible que un estudiante pueda participar de los cursos de ambas. Y así lo mismo en casi todas las demás carreras. Creo que la creación del campus universitario, ese es el tema central. Y entonces no se trata de hacer un nuevo hospital universitario, se trata de comenzar a definir el campus y llevar el hospital universitario nuevo allí. Y por supuesto, para que no quede todo esto en el aire, para mí hay un lugar natural para la creación del campus universitario, y es alrededor de la Facultad de Ciencias y del Instituto Pasteur. Es decir, esa es una zona que tiene posibilidades de expansión bastante grandes, que ya tiene dos grandes centros, y que es la indicada. De modo que para mí el problema no es hacer un hospital universitario, es dónde lo van a hacer. Es decir, de romper con las chacras de la universidad y que cada facultad hace se localiza en el lugar que se le ocurre, sin pensar en que tiene que estar próximo a las demás, ¿no? Entonces yo creo que este hospital no debe perder la oportunidad de iniciar el tema del campus. Creo que nos sorprendió a todos, Juan, con la forma como encaró esta noticia, porque bueno, puso por delante otra reforma de calado que estaría pendiente. Una reforma, Juan, que supongo que requiere inversiones bastante mayores que las de un nuevo hospital de clínicas, ¿no? Lo digo porque tú estás incluso hablando de una zona concreta en la que habría que desplegar esa infraestructura, cuando ya hoy hasta hay edificios nuevos de la universidad que se han emplazado en otros lugares, ¿no? Pienso en la nueva Facultad de Información y Comunicación, bueno, pienso hace relativamente poco en la Facultad de Ciencias Sociales con la obra que se hizo ahí en la calle Constituyente. Pero eso lo que demuestra es que la universidad no tenía en la mira la creación de un campus. Y eso es una falla gravísima para una universidad que pretenda estar en el siglo XX, no ya en el siglo XXI. Sí, y hay más edificios universitarios nuevos en otros lugares. En el propio entorno del Hospital de Clínicas hemos visto construcciones recientes, ¿no? Bueno, sigo. Entonces, ¿qué dicen los demás? No sé si van por el camino que marcó Juan o tienen otros enfoques sobre este anuncio del presidente. Juan siempre tiene pensamiento divergente, lo cual lo hace muy interesante, ¿no? Es decir, él siempre sobre la temática sabe salir o sale por otro lado que en realidad no se esperaba. Yo creo que, bueno... que Mirá lo que dice otro oyente de Martín. A ver. Porque claro, yo estaba escuchando a Juan y no necesariamente tenía en mente todos los ejemplos. Martín, Lourdes marcan nada menos que la inauguración reciente del nuevo edificio, del nuevo complejo de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Ubicado ahí en la Ruta 8, frente a Zona América. Bueno, no forma parte de un campus, ¿no? Que ni siquiera está unido a agronomía, que podría estar por lo menos vinculado por afinidad, ¿no? Por afinidad. Bueno. No solo afinidad, bueno, ya. Sí. Después hablo. Así que bueno, Teresa. Pero, no, yo creo que, la UDELAR, de la cual a mí me cuesta hablar bastante, porque yo no estudié en la UDELAR, no pertenezco a la UDELAR, he dado clases muchos años en la UDELAR, pero ahora hace años que estoy alejada y me cuesta mucho hablar porque realmente soy muy crítica, siempre la veo como una universidad que se quedó en muchos aspectos y que no ha logrado dar saltos importantes desde la perspectiva educativa, desde la interdisciplinariedad, desde,
desde los temas de género, desde un montón de cosas en las cuales me parece que todavía le está faltando mucho. Con respecto al tema del hospital de clínicas, no tengo ninguna duda de la importancia de los hospitales universitarios. Digo, eso se supone que tienen que ser la usina, el lugar donde se genera la respuesta científica, médica, y también ahí coincido, sí, con Juan, en la necesidad de que eso no sea aislado, ¿no? Es decir, el chacrismo en las ciencias hoy en día está cada día más cuestionado, estamos intervinculados, no sé, la sociología con la medicina con la sociología, la ingeniería médica, ni que hablar, por ejemplo, ¿no? Es decir, por poner algunos ejemplos muy sencillos en torno a la necesidad de empezar a pensar, porque además no alcanza con el sistema de créditos, no alcanza con eso. Tiene que haber una cabeza mucho más abierta. Bueno, esto que yo decía al principio con lo que arrancaba, con lo del pensamiento divergente, ¿no? A mí me parece que las estructuras, sobre todo burocráticas universitarias, también dificultan mucho esto, además de las intestinas luchas de poder y de todas esas cosas que conocemos, ¿no? Entonces, bueno, coincido con el planteo de Juan y coincido también con el planteo de que es necesario ayornar lo más rápidamente posible un hospital que ha hecho un gran avance. Yo recuerdo, y con esto termino, que en una época uno iba en el ascensor en el hospital de clínicas, y no estoy hablando de hace muchos años atrás, y había que estar gritando, ¡piso 8! ¡Paren el piso 7! Porque ni siquiera funcionaba la botonera, ¿no? Con mucha alegría volví a dar unos cursos ahora unos pocos años, y bueno, y vi que estaba mucho mejor, pero aún así me advirtieron, vaya media hora antes, porque hay que hacer por lo menos media hora de cola para poder subir al ascensor, y iba a uno de los últimos pisos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí, que se ha avanzado mucho, y esto es un ejemplo ridículo al lado de otras muchas cosas, reconociendo el esfuerzo y el ahínco con el cual trabajan todos los quienes están ahí adentro. Sí, una vieja asignatura pendiente, ¿no? La de el ayornamiento del hospital de clínicas, yo no sé cuántos años lleva, al punto de que el concepto de hospital universitario de algún modo ha ido cambiando, ¿no? En este periodo. El doctor Álvaro Villar, que ahora es el director, decía cuando lo entrevistamos poco después de que asumiera el cargo, que sí, que evidentemente está pendiente invertir más en el hospital de clínicas, pero que él entiende que el hospital de clínicas que hoy se necesita es mucho más chico que el que se construyó originalmente. Sí, claro, sí, incluso el tema de que sea en un solo nivel, toda una serie de cosas que hacen a las concepciones modernas de los hospitales. No, y además cómo han cambiado los tratamientos de determinadas enfermedades, incluso hasta las internaciones que requieren algunas enfermedades, ¿no? Que hoy, en varios casos de intervenciones, las internaciones son breves o mínimas, ¿no? Bueno, en fin, había una cantidad de razones que llevaban a que aquel concepto hoy hubiera que actualizarlo, decía el doctor Villar. Pero bueno, sigo. ¿Con quién voy? Alejandro Aval, desde la Facultad de Derecho. Bueno, la Facultad de Derecho, hablo por mí, no por la facultad. Desde tu condición de ex decano de la facultad. Bueno, en realidad mi condición de ex decano tuve oportunidad de intervenir en muchas discusiones enormes, larguísimas, importantes sobre el hospital de clínicas, pero no voy a traerlas a colación. Lo que quiero señalar es que en el mundo universitario, y no en el Uruguay, sino realmente en el mundo, hay dos variantes de servicios universitarios unidos a la medicina, y es la de los hospitales universitarios, como serían clínicas, y la de los hospitales asociados, como acá también tenemos hospitales asociados a la universidad. Hay universidades que no tienen hospitales propios, sino que están asociadas a determinados hospitales, en general públicos, pero a veces privados también. En Uruguay pasa eso, tenemos las dos cosas. Tenemos un enorme hospital en el cual, según Villar te decía Emiliano hace unos meses, ya a mediados del año pasado,
sobran 8 pisos, creo que dijo, o 9 pisos, que no habría que utilizarlos. Bueno, tenemos ese hospital. Era de ese orden, de ese orden era el número que manejaba en cuanto a lo que sobraba hoy, digamos. Bueno, y por otro lado tenemos que la Facultad de Medicina está asociada al Hospital Maciel, está asociada al Hospital Pasteur y está asociada al Hospital Pereira Rosell, a tal punto que no solo hay clínicas de la facultad en esos 3 hospitales, sino que se dan clases teóricas y naturalmente que prácticas, ¿no es verdad? Incluso me acuerdo de la época de Bogliacini, se hicieron en el Maciel algunos anfiteatros para dar clases teóricas en ese hospital. No estoy muy al tanto de los detalles de eso, pero sí lo recuerdo. Así que tenemos las 2 fórmulas. No solo tenemos un enorme hospital, sino que además tenemos 3 hospitales públicos asociados. Hay universidades que no tienen hospitales propios, sino que tienen hospitales asociados. Bueno, acá en Uruguay mismo hay una facultad de medicina mucho menor, privada, la de Clay, concretamente, que trabaja con hospitales públicos y privados de la zona, no tiene hospital propio. Pero está bien, ya lo tenemos. La discusión no debería plantearse en esos términos. Lo que sí podría plantearse es si realmente tiene que haber hospitales asociados, siendo que tenemos un enorme hospital. Y en segundo lugar, ¿qué hacemos con ese hospital? Lo que dice Juan es muy sensato, pero si uno partiera de cero, no es nada fácil pensar en hacer un campus universitario, no solo por el costo, sino porque ¿qué hacemos? Sería un costo fenomenal, la verdad sería un costo fenomenal. Se podría haber avanzado algo. Lo que mencionó tú, Emiliano, de la Facultad de Veterinaria. Bueno, esto lo de la Facultad de Veterinaria se viene discutiendo hace por lo menos 20 años. Yo participé en varias discusiones en el Consejo Directivo Central sobre eso, y ya lo decía entonces, pero lo sigo sosteniendo ahora. No entiendo por qué, dado que había el espacio enorme y suficiente, una inversión importante, por lo menos no se unificaron las instalaciones de 2 facultades que están lejos del centro. Ya por lo pronto las 2 están lejos del centro, que eran veterinaria y agronomía. No se hizo. Bueno, quedó solo veterinaria allá y agronomía en la otra punta. Eso sí que es medio loco. Pero bueno, es lo que estamos. Ahora, ¿qué hacer con el clínicas? Yo no estoy seguro de que se pueda prescindir del hospital de clínicas. Capaz que se podría prescindir de la asociación con los hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rosell, no para que dejen de existir esos hospitales, en absoluto no, sino para que lo que ahí se hace se concentre en lo que sería el hospital de clínicas. Y el hospital de clínicas, bueno, tratar de adaptarlo razonablemente a lo que es necesario, que según Villar sería, para decirlo groseramente, la mitad del espacio que ocupa ahora. Eso, por supuesto, que no se lo atribuyo, lo digo yo después de pensar qué era lo que había dicho Villar en aquel momento, hace unos meses. El rector Arim dijo dijo algo muy serio, y es que hace años que se está tratando de pensar qué hacer con el clínicas. El clínicas se lleva una parte fenomenal del presupuesto de la universidad, pero fenomenal. Digo, uno cuando va a discutir esto o aquello, un poquito más, un poquito menos para este servicio, para que el otro, enseguida sale, pero el clínica se lleva no sé cuál es exactamente en este momento, pero se lleva un porcentaje fenomenal del presupuesto universitario, con sus 4.000 y pico de funcionarios, más docentes, y bueno, y todo el costo fenomenal que tiene. Lo que pasa es que los mecanismos de decisión de la universidad son muy difíciles. Son muy difíciles. Y acá el presidente Lacalle propone que haya un consenso político. Está muy bien que haya un consenso político, pero tiene que haber un consenso dentro de la universidad para que se adapte a lo que pueda llegarse como consenso político. Y bien difícil que es eso, ¿no? Bueno, acá tenemos... Yo, la verdad que no envidio al doctor Villar en el cargo que está ocupando en este momento, porque realmente no creo que pueda hacer gran cosa. De hecho, entonces la discusión se ha ido bifurcando, ¿no? Porque por un lado está lo que el presidente anuncia con respecto al hospital de clínicas, y por otro el planteo que hace Juan, que dice, bueno, antes de resolver sobre un nuevo hospital de clínicas,
la universidad tiene que tomar otro tipo de decisiones. Y, por ejemplo, se pronuncia por la conveniencia de un campus, del desarrollo de un campus universitario, por las ventajas que implicaría. Y a partir de eso que dice Juan, están las reacciones. Por ejemplo, Héctor Musto, que coordina las mesas de científicos acá en Perspectiva, dice: apoyo totalmente a Juan, un campus es imprescindible. Pero también hay discrepancias, ¿eh? Miren, por ejemplo, este mensaje. Los campus son fantásticos en grandes ciudades. No sería viable ni haría la diferencia un campus en una ciudad como Montevideo, donde las distancias son cortas, incluso en trayectos, dice Daniela. Y después vienen otros mensajes en esa misma dirección. Eduardo dice algo Emiliano, de ese estilo. Lo del campus universitario pasó de moda. De hecho, el Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Matemática de Ciencias tienen gran intercambio, y las veces que no lo hubo fue por problemas de rencillas personales, sino porque hubiera distancia. Y para terminar, cito a otro Eduardo que nos escribe desde Chicago, en Estados Unidos. Dice: discrepo, la conectividad por Internet hace menos importante la vecindad. El costo de un campus lo vuelve inefectivo. Nosotros acá en Chicago conferenciamos semanalmente con colaboradores de 3 países y asistimos a seminarios en otros 2. Así que, Emiliano, sí, todo es relativo, pero la Facultad de Ciencias y la de Química, que tienen muchísimo en común, mi esposa es profesora en las dos, están a casi 1 hora de distancia. Sí, sí. Casi 1 hora de distancia en auto, ¿eh? Una en Malvin, y la otra en el Palacio Legislativo, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Gonzalo, no hablaste todavía. No, la verdad es que a mí, cuando me plantearon este tema como tema de la tertulia, hice todo lo posible por rechazarlo, porque no sé nada del Hospital de Clínicas. Y no solo yo no sé nada, sino que hay muchísima gente que sabe muchísimo en este país y que ha estado vinculado al Hospital de Clínicas durante años. Entonces, para mí, emitir una opinión sobre eso me resulta incómodo. Por otro lado, tengo el mismo problema que Teresa, que la Universidad de la República no es mi alma mater. Yo estudié en otra universidad, en Australia, y por lo tanto, y sé cuán sensibles son los graduados de la Universidad de la República de que un extranjero les haga una crítica. Y tengo muchas, pero no las hago. Y en los años que llevo en la tertulia he siempre sido muy respetuoso de eso. Ahora, algunas de las cosas que yo, bien de Juan Grompone, también le pregunté al que me proponía este tema, le dije: decime una cosa, pero Juan Grompone propone hablar del Hospital de Clínicas, pero ¿él de qué va a hablar? Y efectivamente él habla de los campus. Bueno, eso es otro tema. Yo tengo mi opinión sobre los campus. Por ejemplo, lo que acaba de decir este señor, que los campus son para ciudades grandes, no sé de dónde lo sacó. El campus donde yo estudié tenía 1000 y pico de estudiantes y vivía al lado de una ciudad, Armidale, que tenía 14.000 habitantes. Y era bruto campus. Y tenía todo junto, y tenía todas las facultades juntas, y no solo eso, sino que tenía los colegios residenciales juntos, que es otra dimensión de la vida universitaria, que aquí no se vive. Y para mí lo más fantástico que tiene un campus, aparte de algunas de las indicaciones que Juan y mis contertulios otros también han mencionado, es la convivencia entre estudiantes que estudian disciplinas muy distintas. Porque tú aprendes muchísimo de eso, de convivir con gente que tiene un enfoque, que estudia una determinada materia, pero a ti te enriquece muchísimo hablar con gente que estudia cosas totalmente distintas, pero que tienen muchos puntos en común, sobre todo en cuestiones de búsqueda de la razón, de la verdad, de la lógica, y eso es tremendamente enriquecedor, y abre mentes. ¿Me permitís una aclaración? ¿Perdón? No, perdón, Emiliano. Gonzalo, en la Facultad de Ciencias está ocupando desde los años 90 un edificio que era una residencia estudiantil, estaba previsto para la residencia universitaria.
de los estudiantes universitarios de tal manera que de todas las facultades pudieran compartir un espacio en común. Eso durante la intervención se frustró totalmente y bueno, después se le dio lugar a la Facultad de Ciencias sola. Sí, porque no es solo académico, ¿entendés tú? De esa convivencia con estudiantes surgen, primero toda una parte deportiva que evidentemente se forman todo tipo de cosas, pero también cosas culturales, debates, teatro, una cantidad de otras actividades extracurriculares que se van formando y que enriquecen muchísimo la vida de un estudiante. Si me permitís, Gonzalo, una pequeña interrupción, pero me engancho con esto que tú decís. Hoy en día está clarísimo que la mejor forma de estudiar es estudiar en base a la solución de problemas y al planteo de problemas y de proyectos. Y realmente la riqueza que tiene la transdisciplinariedad en esto es fundamental, sobre todo para una vida donde hoy estamos en un lugar trabajando y después pasamos a otro o tenemos otro tipo de problemáticas distintas. El cambio es lo normal. Entonces, la dificultad que yo le veo a Laudelar muy grande es esa, es decir, la dificultad de la transdisciplinariedad, más allá de la maravilla del Zoom, sí, pero también el contacto personal, el intercambio cara a cara. Nosotros, el viernes pasado, justo, capaz que estoy muy motivada porque el viernes pasado tuvimos nuestro encuentro anual en la UCLAE y la verdad que es un placer, ¿no? Cuando te encontrás con tus colegas y empezás a planificar y hablas de este tipo de cosas, de la necesidad de que cada vez más se empiece a trabajar conjuntamente y cuando además te encontrás en trabajos como los míos, con lugares donde la endogamia es brutal, ¿no? Es decir, ¿cómo te metes en Facultad de Derecho, si no sos abogado, a hablar de determinados temas? ¿Cómo te metes en medicina? Yo ahí, tengo alguna experiencia un poquito mejor en el posgrado de medicina sexual, pero que se da en el Pereira Rosell, justamente. Pero donde hay gente de otras disciplinas, pero poquita también, ¿no? Es decir, es como que si tú te cruzás todos los días y tenés un ejercicio y te están planteando incluso desde las propias cátedras la creación de distintos tipos de desafíos que impliquen la transdisciplinariedad, ganás un montón en la capacitación, en los resultados, en la formación, en un montón de cosas. Perdón la interrupción, pero si no lo planteaba ahora, capaz que después me olvidaba. Bueno, en el final podemos volver a Juan, al que pateó el tablero. Y volver a clínicas también. Sí, capaz que sería bueno. No, yo quiero hablar de la interdisciplinariedad y de la proximidad de los centros de estudio. Creo que todo lo que dijo Gonzalo, que está visto desde el punto de vista del estudiante, también vale para los profesores. Es decir, es muy bueno que los profesores también se puedan reunir de distintas disciplinas. Además, pienso ejemplos. El campus es un ahorro enorme de rendimiento, no solo por la distancia del viaje, sino porque, por ejemplo, consideremos una materia como química. La Facultad de Medicina necesita química, la Facultad de Química necesita química, la de Agronomía la necesita, la de Veterinaria la necesita, la de Ingeniería también. Entonces, ¿qué sentido tiene que cada uno tenga un departamento de química y no un departamento único central? Es decir, esto era la vieja idea de la reforma planteada por Mayolo de los institutos centrales a fines de los 60 y principios de los 70, que fue interrumpida por la dictadura, entre otras cosas. Es decir, Juan, yo te interrumpo para decirte que química, además, necesita de laboratorios. Claro. Y esos laboratorios pueden servir para la gente de agronomía, de veterinaria, de química, pero que pueden tener multiuso, porque los agrónomos no estamos todo el día en un laboratorio de química, porque hay otras cosas. Bueno, pero perdóname. Son muy caros. Pero Juan, todos, Gonzalo, Teresa, si me permitís, Emiliano, en realidad el problema que tenemos es que clínicas está ahí. ¿Ah? Hay una alternativa teórica que es vender clínicas, hacer un enorme complejo, residencial ahí. No, pero además, con el dinero ese llevárselo. ¿Querés que la complique un poquito más? Alejandro? Daniel, uno de nuestros oyentes, anota
que el Clínicas no está solo. O sea, que en torno al Hospital de Clínicas, en esa zona del Parque Valle, en esa gigantesca manzana, se ha ido conformando una especie de campus, ¿no? Donde además está la Facultad de Odontología, el Instituto de Higiene, la Escuela de Tecnología Médica, el CUDIM y la Facultad de Enfermería. Entonces, ¿qué se hace con todo eso otro que rodea al Clínicas si se mueve al Clínicas a otro lugar? Capaz que al revés. Capaz que si realmente, Emiliano, sobran bueno, es una expresión, pero los 8 o 9 pisos que decía Villar, bien pueden utilizarse para llevar instituciones, y bueno, ni hablo de oficinas administrativas, pero llevar instituciones universitarias a eso. Sí. No va a ser un campus propiamente, pero bueno, por lo menos es una cercanía material que podría colaborar justo con estas otras instituciones que mencionaste, como la Facultad de Enfermería, la Facultad de Odontología, el CUDIM, y bueno, hay alguna otra cosa que está en la vuelta ahí de Clínicas. Es inevitable, Clínicas existe y no va a desaparecer, y además la universidad no lo va a dejar desaparecer ni cambiar a otro lado, porque cualquier cosa de esa sería muchísimo más costosa. Pero bueno, entonces pensemos, o habrá que pensar en algo como lo que aparentemente propondría el presidente con un cierto consenso, por lo menos del rector del contador de ARIM. Y es que, bueno, utilicemos el Clínicas para lo que se había previsto originariamente, que es para hospital universitario, pero aprovechemos esa edificación y lo que está al lado de ella para hacer, bueno, un ahorro y una concentración universitaria. ¿Qué se puede hacer? Se puede lograr algo con todo eso. Se va cerrando este tema. Gonzalo pide la palabra. Yo realmente, sobre esto que dice Alejandro, yo creo que ese es un problema muy serio que tenemos en el Uruguay, que es, si cambiamos esto, ¿qué hacemos con lo que nos queda sobrando? Por ejemplo, una institución que tiene 1.000 funcionarios. Entonces tú contratás una consultoría y la consultoría esa te dice, mira, la verdad es que esta institución, bien manejada, podría funcionar con 400 funcionarios. Entonces lo primero que te preguntan es, ¿y qué hacemos con los otros 600? Como si fuera parte, y decir, no, los otros 600 hay que contratar otra consultoría que tiene con otras cosas, que tiene que ver con recapacitación de la gente, con buscarle otro, pero es otra cosa. Si vos primero tenés que solucionar, si una institución pública tiene 1.000 funcionarios y solo necesita 400, vos tenés que concluir esa consultoría. Es decir, esto tiene que funcionar con 400. Y después, si se mezclan que los otros 600 también los tiene que resolver esta consultoría, entonces terminamos en los argumentos tutti frutti que no llevan a nada. Y lo final es parálisis total, no se hace nada, se queda con los 1.000 funcionarios. Son cosas distintas. Bueno. Una cosa es, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo esto puede funcionar eficientemente? Y después, sí, por supuesto, siempre te quedan gente, edificios, equipos sobrando. Eso va a otra consultoría que dice, ¿qué hacemos con esto? Pero no tiene que interferir con la primera, porque si no, no avanzas nunca. Bueno. Juan, ¿ibas a agregar algo? No. No, porque estaba mirando entre los mensajes de la audiencia que dice que están desenfocados. Lo importante es que se puso en marcha un proyecto que tendría el aval de todos los partidos políticos. Y eso es admirable. Está la posibilidad de que se junten todos los partidos en torno a una iniciativa. En eso no han puesto suficiente énfasis, dice Luis. Vamos a ver. Bueno, yo lo celebro, digo, cualquier cosa en la cual se hagan acuerdos está bárbaro. El único tema es que a veces no necesariamente eso solo alcance. Es condición necesaria, pero no suficiente. Falta el acuerdo de la universidad también, que es lo más difícil. Detalle menor. Y falta el acuerdo de los partidos políticos, que yo no veo que con la idea, Juan, pero con la idea, no con lo concreto. Eso